nombre es Judith Gabriela Ramírez Vázquez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la carrera de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho. En esta ocasión yo les vengo a hablar un poco del objeto, función y naturaleza jurisdiccional dentro del proceso. Podemos entender como procesos judiciales básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo rogando de la jurisdicción en el proceso. Esto sirve para la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente. Podemos hallar que en función de los momentos en que estemos refiriéndolos tendrá una cierta diferencia. Si estamos hablando del momento constitucional estamos hablando del debido proceso en que el instrumento constitucional previsto para la tutela de los intereses legítimos de las personas. Podemos encontrar otro ejemplo también en el momento dinámico o el proceso, ya que entendemos que el proceso tiene un cierto contenido ya concreto y se trata de un proceso específico y que es la articulación concreta en que posibilita rogando el desarrollo de la función jurisdiccional. El proceso consiste en un conjunto de normas jurídicas generales que regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y los tribunales ejercen su potestad de jurisdiccional, de juzgar y de hacer ejecutar lo que se está juzgando. En el concepto más estable o más profundo del proceso podemos encontrar que es el más complejo, en que el procedimiento no siempre hay un procedimiento, existe un proceso. La confusión entre ambos histórica podría ser en el derecho procesal. Se ocupan los procesos. Entendemos que este término de procedimiento no es exclusivamente del proceso procesal, del derecho procesal, sino también de otros ámbitos. Entendemos que el término proceso engloba una gran realidad más amplia, además de un procedimiento legalmente. Podemos entender que también está previsto, esto incluye también unas relaciones entre los sujetos intervinientes de las relaciones, esto y el objeto de proceso, etc. El proceso, además de aspirar a una afinidad, que es la terminación o juntas composiciones del legítimo, y para llegar a ella emplea un procedimiento como medio. Todo proceso implica la existencia de un procedimiento. También podemos encontrar que es el objeto del proceso. Podemos entender que el objeto del proceso, también llamado como objeto litigio, es la pretensión a la que se consiste una declaración de voluntad del actor formalizada en un escrito de demanda dirigida contra el demandado, y eso se le presentamos al señor juez. También les voy a hablar un poco de la jurisdicción y la competencia y sus diferencias. La jurisdicción es el concepto o poder para juzgar y al mismo tiempo para hacer ejecutar lo juzgado, por lo que esto se trata de la acción que corresponde a los jueces, así como también al conjunto de procedimientos judiciales de acuerdo a las leyes establecidas, que las podemos encontrar en diferentes ramas, la Constitución, los códigos. La jurisdicción en El Salvador, en otras palabras, podemos encontrar que la jurisdicción es el poder y la función que cumplen los jueces con el objetivo de resolver los conflictos que llegan al juicio, siempre cuando los mismos se encuentren dentro de sus competencias. En este sentido, cuando hablamos específicamente
Dentro de las competencias nos referimos a que todos los jueces pueden juzgar todo porque la ley será establecida en todos los casos, los cuales los jueces que serán cargo de los casos sean específicos de hacer cumplir la ley tal como está tipificada en las diferentes leyes. La jurisdicción y competencia judicial, por otro lado, es importante decir que los conceptos que jurisdicción y competencia son en general judiciales, de acuerdo a lo anterior, para entender un poquito más el concepto de competencia judicial, es necesario también entender que el concepto de jurisdicción, porque esos dos elementos están estrechamente relacionados en este sentido. Las leyes modernas, tales como concibe en la actualidad y en los diferentes órganos públicos, así como también puede ser los tribunales, los juzgados, etc. Características de la jurisdicción. Podemos encontrar que en las características de la jurisdicción, la definición de la jurisdicción cumple con ciertas características básicas, entre las cuales podemos encontrar el pertenecer al poder judicial, por lo que se trata de un poder público o de un ente público. Podemos encontrar la última manifestación de la jurisdicción, la sentencia. Es por ello que cuando la sentencia es completamente firme, se considera una cosa juzgada. También entendemos que cuando el proceso se acaba con una sentencia, entonces ahí sería una cosa juzgada. Por otro lado, podemos relacionar con el Poder Judicial el deber ser el 100% independiente. Por lo tanto, los jueces como los tribunales deben someterse a lo establecido dentro de los marcos de la ley. Los jueces y los tribunales tienen que conocer la ley antes de aplicarla. La jurisdicción siempre será sometida a la ley, por lo que los jueces jamás podrán resolver un determinado conflicto basado en su experiencia o en su opinión. De ahí solo se puede aplicar la ley a través de sentencias que sirven para el poder dicho a los conflictos jurisdiccional. También podemos encontrar que no habrá ningún momento jurisdiccional excepcional, a no ser el que se disponga la ley. Esto significa que no habrá jurisdicción para personas diferentes, por lo que la ley trata por igual a los iguales y desigual a los desiguales. La ley establece ciertas garantías para garantizar el proceso transparente. Esas garantías las podemos encontrar en la Constitución, en los derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos salvadoreños tenemos, y la garantía a un debido proceso, que está desglosada a partir del artículo 11 de la Constitución de la República de El Salvador. También por otro lado, los jueces también pueden obtenerse de resolver conflictos cuando determinan que su objetividad e independencia esté completamente comprometida. En esto hablamos que el juez tiene que estar consciente del caso que está trabajando. De acuerdo a las anteriores características, se desprende el concepto de los conflictos jurisdiccionales, los cuales son aquellos que pueden surgir
entre un órgano jurisdiccional ordinario y los jurisdiccional eh, administrativos, y todos ellos en su función y que tienen competencia para actualizaciones determinadas. Podemos encontrar que en este sentido se produce un conflicto de jurisdicción cuando se genera una controversia entre los juzgados y los tribunales de cualquier orden jurisdiccional. Podemos encontrar otro claro ejemplo, la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es la definición de hechos y actos específicos en que la ley exige la intervención de una autoridad, ya sea para declararla o para construir una relación jurídica. También en ese sentido es un concepto que se destaca en ausencia de contradicción, por lo que se interviene una parte de pronunciamiento judicial, así como también interviene en ocasiones el Estado. La naturaleza jurídica, en la naturaleza jurídica podemos encontrar que es un concepto que está estrechamente relacionado con los órganos del Estado, y pueden ser estos tutelares de dicha jurisdicción. En segundo término se incluye el concepto objetivo y finalidad que tiene la jurisdicción como objeto de aplicar la ley tal como está tipificada en nuestras diferentes leyes, y el objeto y la finalidad es de llegar a una sentencia de acuerdo a lo establecido. De igual manera es importante destacar que la jurisdicción voluntaria no tiene carácter de contenido. De igual forma es importante destacar que la jurisdicción de voluntad no tiene carácter contencioso, ¿verdad? Pero sin embargo esto no significa que en algún momento no pueda desapegarse a la jurisdicción. También les vengo a hablar un poco de los criterios de la competencia. Podemos encontrar el término, cómo se define la competencia. Podemos encontrar que son los factores de competencia, son aquellos que la ley toma en consideración para distribuir la competencia entre los diversos tribunales de justicia en nuestro país. Entre ellos encontramos la materia de la naturaleza judicial, del asunto, el litigio, que pueden ser civil, mercantil, laboral, penal y constitucional. Esas son las ramas que están dentro de esto. La competencia es comprendida como el término y el concepto, como la frecuencia ha sido crónicamente confundida como las equivalentes al término y el concepto de jurisdicción. Sin embargo, debe ser importante aclarar que la competencia y la jurisdicción son cuestionalmente distintas. En este sentido, podemos encontrar que la distinción entre la jurisdicción y la competencia ha sido reconocida en la siguiente Corte Suprema de Justicia de nuestra nación.
La jurisdicción y la competencia. Normalmente se confunden estos términos, pero no son lo mismo, porque se debe entender que la jurisdicción es la potestad que se ha revertido dentro de los jueces. Ya como hablaba anteriormente, que la jurisdicción es lo que los jueces tienen que aplicar según lo tipificado en las diferentes leyes que nosotros tenemos en El Salvador. Y la competencia es lo que un juez puede tener como jurisdicción y no competencia, pero me equivoqué. Espérate. La competencia. Y la competencia lo especifica un juez, puede ser jurisdiccional y no competencia, pero al contrario, para que tenga competencia se requiere que el conocimiento del pleno esté atribuido por las leyes. Podemos encontrar que no obstante, son aceptados que la jurisdicción y la competencia son dos instituciones diferentes, tales pueden ser distintas, no son claras al evidente por sí mismas. Por lo contrario, podemos decir que parecería que la distinción es muy compleja y que requiere una compleja elaboración, que una se separe de la otra, pero que las dos trabajan de la misma manera. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Feliz día.